Tenemos asignadas 2 clases y media. El módulo de sanidad vegetal lo vamos a desarrollar entre tres profesores. Víctor Juan soy yo, Liliana Monterroso de la cátedra de fitopatología y Gabriela Martinoia de la cátedra de zoología agrícola. Entre los tres vamos a tratar de darles un pantallazo de lo que es la sanidad vegetal y la importancia que tiene en cuanto a la producción y en cuanto a la parte de gerenciamiento del sistema de los sistemas agropecuarios, ¿no? Entonces te vamos a tratar, estoy admitiendo alguno más que está entrando, que se ve que tiene alguna dificultad. Vamos a tratar de dar un pantallazo un poco de la parte de sanidad vegetal. Bueno, en principio tenemos que decir qué es la sanidad vegetal. Entendemos por sanidad vegetal principalmente al estudio de las plagas que afectan a los vegetales y el manejo de esas plagas. O sea que por un lado, saber cuáles son las plagas y cómo afectan, qué es lo que provocan y cuál es el manejo que podemos establecer de esas plagas, es importante, por supuesto, para poder desarrollar cultivos con alto potencial de rendimiento. El módulo está conformado por 3 cátedras, ¿sí? O 3 asignaturas. Una, una disciplina es terapéutica vegetal, que es la asignatura en la cual yo me desempeño como docente en agronomía. Trata o estudia el manejo y control de plagas de los vegetales. Zoología agrícola estudia el origen de las plagas, el estudio de las plagas de origen animal, como pueden ser los insectos, los ácaros, los nematodes, los vertebrados superiores, como los roedores, las langostas, la cotorra, ¿sí? Entonces, toda una serie de plagas que afectan a los cultivos y que pertenecen al reino animal. La fitopatología es el estudio de las enfermedades de las plantas, fundamentalmente producidas o sea, las enfermedades son producidas por patógenos, ¿sí? Esos patógenos pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser virus o otros organismos que afectan a los cultivos y a las producciones. Y otra de las plagas que normalmente aborda o son controladas a través de la terapéutica vegetal son las malezas, ¿sí? Que es estudiada por matología, una materia que se llama matología o manejo de malezas o malezas. Entonces, todo esto conforma el universo que nosotros tenemos que controlar o que tenemos que manejar para obtener cultivos sanos, cultivos que tengan alto potencial de rendimiento. Bueno, cuando hablamos de cualquier cultivo, independientemente del cultivo que estemos hablando, trigo, maíz, girasol, soja, lechuga, frutales, forestales, o sea, nosotros lo que queremos es obtener producción. La producción para cada uno de esos cultivos, por supuesto, va a ser distinto. Si nosotros estamos desarrollando cultivos de cereales o oleaginosos, normalmente la producción o el rendimiento, la productividad de ese cultivo va a estar dada en grano, ¿sí? En grano cosechable. Si estamos hablando de un, un monte frutal, va a estar en kilos de fruta. Si estamos en una plantación forestal, va a ser cantidad y calidad de madera. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos rendimiento, producción, y otra cosa muy distinta también la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad va a formar parte del gerenciamiento, porque nosotros tenemos que lograr que haya un diferencial, un margen, ¿sí? Entre los gastos que tenemos para lo que es la producción del cultivo y el rendimiento que obtenemos, o sea, el producto, que es la cantidad de dinero que obtenemos por la venta de nuestro producto. Por supuesto, para el manejo de un cultivo, para obtener cultivos que tengan alta rentabilidad, tenemos cosas que tienen que estar o cosas que son necesarias. Por un lado tenemos el potencial genético de la variedad del cultivar que estamos utilizando, del híbrido, ¿sí? Tenemos el potencial genético, ¿sí? Que es intrínseco de la variedad del cultivar, del cultivo que estamos desarrollando.
tenemos las condiciones ambientales que van a estar limitadas por el área donde desarrollamos ese cultivo, donde estamos desarrollando nuestra actividad va a tener determinadas características y por lo tanto esas condiciones ambientales van a limitar o van a tener influencia en la producción. Y las prácticas de manejo, o sea, las prácticas de manejo del cultivo, que son la siembra en tiempo, en forma, el manejo de las plagas, como dijimos al principio, la elección del potrero, la elección de la variedad, todo eso son prácticas de manejo. Entonces, con estos tres factores, o sea, las condiciones ambientales, el potencial genético y el manejo del cultivo, nosotros tenemos un rendimiento al cual podemos acceder, o un rendimiento que decimos rendimiento alcanzable, ¿sí? Un rendimiento alcanzable, que es el que nos permite, el rendimiento al cual nos permite llegar o podemos alcanzar en las condiciones que estamos desarrollando ese cultivo. La producción de los alimentos tiene relación a nivel mundial, tiene relación con la superficie cultivable que existe en el mundo y, por supuesto, el crecimiento de la población mundial. O sea, se sabe, ¿sí?, que la cantidad de hectáreas productivas en el mundo es más o menos estable, ¿sí?, a través del tiempo. Si uno hace una progresión a 2020, 2030, 2040, no existe posibilidad de incorporar mucha más cantidad de superficie a los sistemas de producción. Porque eso significaría, si yo quisiera incorporar unas 400, 500 mil hectáreas, millones de hectáreas más al sistema productivo, significaría tener que provocar desastres ecológicos que serían muy poco beneficiosos para la humanidad, qué sé yo, como decir, eh, eh, qué sé yo, supongamos el Amazonas o tener que deforestar grandes áreas que son reservas hoy en día del mundo a nivel, o sea que a nivel mundial son consideradas reservas ecológicas, áreas que producen oxígeno para todo el planeta, cinturones verdes o como uno lo quiera llamar. Todo eso implicaría aumentar la superficie arable o la superficie cultivable en el mundo. Mientras que la población mundial, ustedes ven que al año 2000 había 6.500, hoy estamos alrededor de 8.000 millones de personas y por lo tanto la cantidad de superficie por unidad de habitante en el mundo cada vez va disminuyendo. Esto hace que en menos superficie tengamos que producir más para poder alimentar y proveer de fibra y de alimento a la cantidad de personas que somos. En este sentido, las plagas juegan un rol bastante interesante o bastante importante porque a nivel mundial las plagas provocan estos niveles de pérdida. O sea, las plagas, cuando hablamos de plagas estamos hablando de los insectos, de las enfermedades, de las malezas, de todo el sistema que vimos al principio que provoca reducciones en los rendimientos de los cultivos, provoca pérdidas. Esas pérdidas en promedio oscilan alrededor del 30%, pero si uno los quiere disgregar por continente, uno puede ver que algunos continentes donde hay países, donde mayormente está representado por países con un desarrollo, un buen desarrollo tecnológico, como puede ser que yo, Norteamérica, como puede ser Europa, ¿sí?, las pérdidas son inferiores que en países que tienen, o en continentes mejor, que están compuestos por países que tienen menos desarrollo, como puede ser África, ¿sí?, o Asia, que tienen menos desarrollo, por lo tanto, menos desarrollo tecnológico, por lo tanto, las pérdidas son más importantes, en definitiva. Estas pérdidas están compuestas más o menos de esta forma. Enfermedades representan a nivel mundial un 13%, las pérdidas debidas a insectos representan un 9% y las pérdidas debidas a maleza un 13% del porcentaje actual de pérdida. Teniendo en cuenta, esto, el caso es para trigo, pero
pero en general para todos los cultivos es más o menos similar. Hay entre un 30, un 35, un 25, un 28% a nivel mundial en cada uno de los cultivos que nosotros analicemos, por lo menos de los cultivos extensivos, que son los que proveen el 70% del alimento para la humanidad, ¿no? Eh, Alrededor del 30%, ¿sí? La pérdida total anual, a pesar de los métodos de control que existen. O sea, tenemos que tener en cuenta que hoy en el año 2020 tenemos materiales genéticos resistentes, tenemos un gran uso de productos fitosanitarios, eh, tenemos un nivel de conocimiento bastante importante de todos los sistemas productivos, de la fisiología de las plantas, de la ecología de las plantas, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo ese conocimiento, todos esos sistemas y todas esas medidas que nosotros tenemos para el manejo de plagas, las plagas siguen llevándose un 30% de la productividad. Entonces, bueno, por eso es importante abordar este tema del manejo de plaga como un ítem prioritario en los sistemas de producción. Bueno, más de lo mismo, esto es en cereales, cereal por cereal, también lo mismo. La pérdida, por ejemplo, en trigo el 25% de promedio, en arroz el 47%, en maíz el 35%, en cebada el 21%, etcétera, etcétera. Y acá está la composición, lo que corresponde a pérdidas provocadas por competencia de maleza, pérdidas provocadas por enfermedades de las plantas y pérdidas provocadas por insectos, ¿sí? Nosotros trabajamos, tanto ustedes como que van a ser licenciados en Administración de Empresas Agropecuarias, como nosotros que somos ingenieros agrónomos, trabajamos en el sistema agroalimentario. O sea, nosotros trabajamos normalmente nuestro trabajo en la etapa de producción, ¿sí? Algunos haciendo el gerenciamiento y otros utilizando prácticas agronómicas para manejo del cultivo. Entonces, trabajamos en la parte de producción, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos a partir del manejo de plagas es proteger o lograr que la producción, o maximizar la producción, que sea lo más alta posible, ¿sí? Dentro de los recursos que tenemos disponibles. Cuando uno desarrolla, por supuesto, estas prácticas o cuando uno desarrolla cultivos, por supuesto tiene que basarse en los preceptos, los conceptos, el concepto de la agricultura sustentable, la agricultura sostenible, ¿no? Que eh, su filosofía es mantener sistemas de producción que tengan la capacidad de conservar su productividad indefinidamente sin deteriorar el ambiente. O sea, no me sirve de nada eh, desarrollar cultivos en una determinada zona y dentro de 2, 3 o 10 años esa zona ser inútil para cualquier tipo de cultivo porque en realidad lo que hice fue esquilmar el terreno. Entonces, por eso que la agricultura sustentable se basa en que se mantenga la productividad indefinidamente sin el deterioro del ambiente. Y eso, por supuesto, tiene determinados requisitos. Dentro de los requisitos más importantes está la conservación del recurso productivo, o sea, conservación del suelo y del germoplasma, o sea, del material genético que hay en ese ambiente. Preservación del medio ambiente, evitando, minimizando la contaminación. Lograr productividad, o sea, yo tengo que en ese espacio suministrar fibras, alimentos y productos para satisfacer las necesidades de la población y además esto que es importante, más desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Que son los que van a estar en la parte de numérica del sistema, ¿sí? En la parte gerencial del sistema, es producir beneficio para el productor. O sea, si el productor no gana plata, todo esto no funciona. El productor tiene que ganar plata para que dé vuelta esta rueda. O sea, siga produciendo en ese lote, siga produciendo en ese campo, siga desarrollando los cultivos, etcétera, etcétera. Y adopte las prácticas que están bajo el paraguas de la agricultura sustentable. Bueno, ¿qué son las plagas de la agricultura? Desde el término cuando uno habla del término plaga, es un término que viene del latín, significa llaga o herida, es un término muy viejo, pero bueno, pero nosotros no nos referimos
al término, a la etimología de la palabra, sino a lo que nos referimos, cuál es, o sea, cuál es el concepto de plaga de la agricultura. Y bueno, desde el punto de vista de la producción agrícola o agropecuaria, una plaga es cualquier población de organismos cuyo aumento de densidad es capaz de provocar daños económicos perceptibles en la productividad o en el valor comercial de un producto agrícola. Es decir, este concepto, que dicho así, eh, o sea, no explica demasiado, ¿sí? Es que cualquier población de organismos, o sea, puede ser un insecto, un hongo o una maleza, con el aumento de densidad me provoque un daño, ¿sí? Y ese daño puede ser en la productividad, o sea, en el rendimiento, o bien en el valor comercial. O sea, puede disminuir el valor comercial o disminuir la cantidad de ese producto comercial o de ese producto agrícola que yo estoy desarrollando. Las plagas de los sistemas agropecuarios más comunes son los insectos, los ácaros, los nematodes, las malezas, los hongos, los virus, las bacterias. O sea, tenemos una serie de diferentes plagas que pueden afectar a nuestros cultivos y que pueden limitar o afectar económicamente, o sea, desde un punto de vista económico, daños económicos, o sea, reducir o el valor comercial o la cantidad del producto agrícola. Pero la palabra clave o el concepto clave está acá en el aumento de la densidad. ¿Por qué? Porque en general, cuando un organismo que podría ser considerado plaga está en muy baja densidad, no es capaz de provocar pérdidas en la productividad del producto agrícola, ¿sí? O sea, si uno quiere poner un ejemplo o algo práctico, ¿sí? Si uno tiene una planta de maleza en una hectárea de cultivo de trigo, ¿sí? Una planta de maleza, avena negra, supongamos, una maleza común del cultivo de trigo, una planta de avena negra por hectárea de trigo no es capaz de afectar ni la productividad ni el valor comercial del producto agrícola, porque la incidencia es ínfima. Ahora, si tengo una planta por metro cuadrado, si tengo 10 plantas por metro cuadrado, si tengo 50 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces ahí sí la planta de esa maleza empieza a competir con el cultivo y a provocar una merma en la productividad, una reducción de la productividad. Y por lo tanto, yo puedo decir, este organismo que en forma aislada no me estaba provocando daños económicos, eh, cuando aumenta su densidad, o sea, cuando aumenta la densidad, provoca daños económicos perceptibles. Eh, para entender un poco más esto, o para entender el concepto, tenemos que remontarnos también a algunos conceptos de ecología, ¿no? Nosotros sabemos que eh, los ecosistemas son sistemas de organismos vivientes en los cuales se relacionan entre sí y con el ambiente e intercambian materia y energía. Cuando nosotros hablamos de un agroecosistema, que son los sistemas que manejamos nosotros, en realidad un agroecosistema es un ecosistema, pero es un ecosistema que fue modificado por el hombre. ¿Y para qué lo modificamos nosotros? Y para organizarlo y poder utilizarlo con fines productivos. O sea, nosotros organizamos ese sistema, eh, ese ecosistema natural, ¿sí? Y lo transformamos en un agroecosistema. Entonces, dentro de ese agroecosistema va a haber por lo menos una población que tiene valor agrícola. Cuando yo desarrollo un cultivo de trigo, cuando yo desarrollo una pastura, o cuando yo desarrollo una avena, o cuando desarrollo un girasol, o cuando implanto un monte frutal, hay una población, una de las poblaciones que está dentro de ese sistema natural que tiene valor agrícola. O sea, es lo que yo cultivo para obtener productividad. Bueno, eso es el concepto de agroecosistema. Eh, Esto me gusta mostrar porque esto es como un agroecosistema como evoluciona. O sea, cuando uno está hablando de potencial productivo, cuanto más tecnología nosotros ponemos en un sistema, o sea, cuando uno desarrolla cultivos extensivos, ¿sí? Cuando uno desarrolla praderas, ¿sí? Herbáceas, praderas,
cuando uno desarrolla cultivos extensivos y cuando uno desarrolla cultivos intensivos, por ejemplo, horticultura, fruticultura, cultivos bajo cubierta, etcétera, etcétera, lo que está haciendo uno es agregando tecnología al sistema. Cuando uno agrega tecnología al sistema, en realidad lo que está haciendo es aumentar el potencial productivo, ¿sí? Pero a la vez lo que disminuye es la estabilidad del sistema. O sea, los sistemas naturales, un sistema natural, un bosque nativo, eh, normalmente que están en un grado de madurez eh, importante, normalmente esos sistemas productivos tienen baja productividad, ¿sí? Pero alta estabilidad. En la medida que nosotros empujamos el sistema para este lado, o sea, empujamos el sistema a través de tecnología, la inversión de tecnología, cultivos muy intensivos, son sistemas muy productivos y poco estables. Cuando uno habla de poca estabilidad, está significando que eh, cualquier factor que, que me afecte, que puede ser una plaga, puede ser un factor climático, etcétera, etcétera, cualquier factor que sea adverso a la producción, ¿sí? Lo que hace es que ese sistema caiga en su productividad muy rápidamente. Mientras que en los sistemas maduros, ¿sí? Los factores tienen menos incidencia sobre la productividad. Bueno, desde el punto de vista ecológico, entonces, todos los individuos que están dentro del ecosistema interaccionan entre sí y con el ambiente. Es decir, que si uno trataría de graficar cómo es el comportamiento de una población de individuos que habita en un ecosistema a través del tiempo, si esto es densidad en número de individuos por unidad de superficie, nosotros tenemos que, a través del tiempo, eh, los individuos que están dentro de un ecosistema tienen un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? De densidad de población. O sea, la densidad de población aumenta y disminuye dentro de ciertos límites. O sea, aumenta y disminuye, pero en una posición estable, no tiene cambios bruscos de densidad, como en este caso. O sea, más o menos va alternando entre 20, 25, 30 individuos, supongamos, para el ejemplo este, ¿no? Por supuesto, es un número hipotético, entre 20, 25 individuos, ¿sí? A lo largo del tiempo, un año, 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, o un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿sí? O sea, a lo largo del tiempo, esta población se mantiene más o menos estable, se puede decir, en un sistema, en un ecosistema. ¿Por qué? Porque esta población de individuos está interaccionando ¿con quién? Dijimos, con el ambiente y con otros individuos. ¿Y eso cómo se vería? Eso se vería así, ¿sí? Si esta es la población, esta es una población de un individuo, esta es de otro y esta es de otro. Cada uno de estos juega un rol dentro del ecosistema y por lo tanto interaccionan con el ambiente entre sí. Y su población a lo largo del tiempo se mantiene más o menos estable, ¿sí? Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su función, ¿sí? Y no hay cambios bruscos en las densidades de población. Ahora, ese nivel de población de estos individuos se llama posición general de equilibrio. La posición general de equilibrio, en definitiva, no es nada más que la densidad de población promedio o estable a través del tiempo. Es decir, que el nivel de densidad de población de estos individuos, ¿sí?, es más o menos este. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un ecosistema para transformar un agroecosistema, es decir, a incorporar una población con fines productivos, nosotros lo que estamos haciendo es alterar el equilibrio natural que tienen las poblaciones de individuos que existían en el sistema original. Entonces, como dijimos hace un ratito, cuando nosotros hablamos de una plaga, dijimos que una plaga desde el punto de vista agrícola es cualquier población cuyo aumento de densidad es capaz de provocar daños económicos perceptibles en la productividad o en el valor comercial del producto agrícola. Bueno, cuando nosotros estamos alterando porque incorporamos una población de una de las poblaciones que tiene un fin productivo, ¿sí?, cultivo de trigo o eh, una plantación frutal,
una huerta hortícola. O sea, nosotros lo que estamos incorporando es esa población, y esa población normalmente puede ser afectada por alguno de los organismos que quizás existían en ese mismo ambiente, pero que estaban en una densidad muy baja y estaban interaccionando con otros organismos de ese mismo ambiente o de esa misma área agroecológica. Entonces, si nosotros lo queremos poner como ejemplo, ¿sí? Eh, yo acá armé uno para una implantación de un cultivo. O sea, esto ustedes supongan que es un campo natural, ¿sí? Que hace 10, 20 o 30 años que es campo natural y que de pronto eh, se decide que el campo ese se va a arrendar a un chacarero, a una persona que va a desarrollar un cultivo agrícola. Entonces, en ese campo natural que hacía 10, 20 o 15 o 20 años o lo que fuere, que estaba estable, o sea, era un sistema con poca actividad, ¿sí? Un sistema en el cual la intervención del hombre era solamente a través de la hacienda que pastoreaba, había poblaciones de organismos en ese sistema que estaban en equilibrio entre sí. Entonces acá tengo dos poblaciones de individuos, una población que es la población azul, acá que está con los puntos azules, y la otra población de individuos que está con los puntitos blancos. Entonces, esas dos poblaciones durante esos 20 o 30 años estaban en equilibrio, en una posición general de equilibrio, o sea, tenían un nivel de densidad de población estable, promedio a través del tiempo, ¿sí? Que era característico, cada uno interaccionaban entre sí, tenían alguna interacción entre sí, pero no había cambios bruscos en la densidad de esos individuos en ese ambiente por la estabilidad del sistema, ¿sí? Cuando em, la persona esta decide que va a arrendar el campo para, para el desarrollo de un cultivo agrícola, el chacarero, bueno, lo primero que hace tiene que preparar el lote. Entonces, prepara el lote, hace su barbecho y después implanta el cultivo, emerge el cultivo, empieza el estado vegetativo, o sea, el cultivo empieza a desarrollar sus etapas hasta que cosecha. O sea, eso es lo que está acá abajo. Y acá abajo están todas las etapas, acá el campo natural, estable, ¿sí? Acá empieza con la preparación del lote. Cuando empiezo a hacer esa modificación de preparación del lote, supongamos que es un barbecho mecánico, entonces el chacarero, por supuesto, tiene que mover el suelo. Al mover el suelo incorpora eh, todo el manto vegetal que hay sobre ese lote al suelo para que se degrade, para cumplir con el objetivo del barbecho. Y entonces, ¿qué pasa? Provoca modificaciones bruscas en las densidades de población de los individuos que estaban en equilibrio. Cuando nace el cultivo, el, el organismo blanco, o sea, el que está con la rayita blanca, ¿sí? Se comienza a alimentar o encuentra refugio o encuentra alimento en ese cultivo y por lo tanto su población empieza a crecer. ¿Por qué? Porque encuentra un alimento, ¿sí? que puede utilizar para el crecimiento poblacional. Mientras que la población del organismo azul se mantiene estable en otro, porque evidentemente esa fuente de alimento no le es favorable, se mantiene estable en una posición, en una densidad de población relativamente baja. Bueno, este aumento de densidad de población, ¿sí? Haciendo uso del cultivo que nosotros implantamos, puede ser que esta población natural se haya convertido en plaga porque provoca pérdidas perceptibles, ¿sí? O disminuciones de productividad perceptible en el valor comercial o en la cantidad de nuestro producto agrícola, que en este caso es un cultivo. Eso para entender cómo ocurre el proceso. Bueno, entonces, este aumento de densidad de población, ¿sí? Empieza a observarse o se empieza a detectar en el cultivo a través de síntomas. ¿Qué síntomas? Y bueno, eh, si son insectos que provocan defoliación, voy a ver pérdida de hojas, ¿sí? Si son malezas, voy a ver reducciones de rendimiento, reducción en la tasa de crecimiento.
Si son enfermedades, voy a ver los síntomas de la presencia de la enfermedad, etcétera, etcétera. Eso hace que esta población de individuos se haya transformado en una plaga que nosotros tenemos que tratar de manejar. Bueno, el control, por eso, cuando nosotros hablamos de manejo, control de plagas, cuando hablamos de control de plagas son todas aquellas técnicas o decisiones que las realizamos para disminuir la densidad de población de la plaga. O sea, lo que nosotros queremos hacer es bajar el número, ¿sí? Este era el número original que tenía en el campo natural. Cuando implantamos el cultivo, ¿se acuerdan? Cuando implantamos el cultivo empezó a subir el número de individuos, ¿sí? Consumiendo, en este caso, por ejemplo, mi cultivo. Y cuando nosotros hablamos que, bueno, hemos detectado una plaga, que tenemos que hacer? Controlarla. Controlarla significa disminuir la densidad de población, es decir, bajar este pico, ¿sí? Disminuir la densidad de población a un punto tal que no provoque pérdida significativa en la productividad y produzca un adecuado incremento desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué hicimos? Controlar. Controlar la plaga significa modificar la posición, el pico ese poblacional, ¿sí? Y ponerlo en un lugar donde a nosotros no nos afecte. Entonces, al utilizar una práctica de control, lo que hacemos es bajar o reducir el pico de incremento poblacional que se produjo en ese individuo, en ese grupo de organismos. Bueno, tenemos que introducir dos conceptos ahora, lo que se llama nivel de daño económico y umbral de daño económico. Cuando nosotros hablamos del daño que provoca una plaga en un cultivo, nosotros sabemos que puede ser una reducción efectiva en la cantidad, es decir, disminución en la cantidad de producto cosechable, o puede ser en la calidad de producto cosechable, o sea, cantidad o calidad. O sea, por eso que decimos, nos afecta económicamente porque o cosechamos menos o cosechamos eh, cosas de peor calidad y que no son pagadas como lo que deberían ser pagadas. Entonces, estas reducciones de tanto en la productividad como en la calidad eh, puede ser bastante importante o desde el punto de vista económico o puede ser no significativa. Bueno, entonces para poder saber eso tenemos que introducir estos conceptos de nivel y umbral de daño económico. Por las dudas les digo que, bueno, como estamos usando, ustedes saben, porque ya han cursado otras materias a través de Zoom seguro, estamos usando un sistema que es gratuito y por lo tanto la duración de los módulos es de 40 minutos. Cuando se corte, que se va a cortar dentro de 5 minutos por lo que me dice el sistema, vamos a hacer un recreo de 5 minutos para que tengamos tiempo de acomodarnos y nos volvemos a conectar con el mismo ID. Yo arranco de vuelta por donde dejé. Así que no se preocupen cuando se caiga, nos volvemos a conectar a los 5 minutos. Bueno, entonces les decía el concepto de nivel y de umbral de daño económico. Nivel de daño económico va a ser el primer concepto que vamos a desarrollar. Nivel de daño económico, yo digo que el nivel de daño económico es un concepto bastante subjetivo. Porque el nivel de daño económico, la definición del nivel de daño económico dice que el nivel de daño económico es la densidad de población de una plaga en la cual provoca un nivel significativo de merma de rendimiento. Esto es bastante relativo porque cualquier persona que quiera interpretar esto, para alguno un 5% puede ser significativo, para otro 5% por ahí puede no ser significativo. Para alguno puede decir, bueno, depende de lo que yo esté cultivando. Y sí, si estoy cultivando azafrán que vale $5.000 el kilo, ¿sí? Un 5%, bueno, es una plata. Ahora, si estoy desarrollando algún cultivo que tiene bajo valor, por ahí un 5% no tiene tanto efecto. Por eso, entonces, esto es muy discutible, ¿no? Pero, en general, es un concepto que existe a pesar de la subjetividad, porque sirve para
estudiar o para entender qué pasa cuando aumenta la densidad, perdón, cuando aumenta la densidad de una plaga, cómo se comporta la productividad del cultivo. Esta es la productividad, o sea, esto sería el 100% de rendimiento, ¿sí? Si yo tengo un individuo por hectárea, no pasa nada. O sea, la productividad no se reduce. Si tengo 2 individuos por hectárea, tampoco la productividad. Si tengo 3 individuos por hectárea, si tengo 4, si tengo... y excesivamente. O sea, si yo voy aumentando el número de esos organismos que denomino plagas o que me afectan al cultivo, que teóricamente me afectan al cultivo, yo voy aumentando, ¿sí? Al principio existe una zona de la curva, de este gráfico, en el cual las bajas densidades de la plaga no son capaces, la fase A, que se llama. La baja densidad de la plaga no me afecta la productividad del cultivo. Después, a partir de 1 individuo por metro cuadrado, 2 individuos por metro, existe una zona B en la cual el aumento de densidad de población de la plaga es proporcional a la reducción de rinde. O sea, cada individuo que sumo, o sea, cada densidad de población que se suma, me afecta al rinde. Después hay una zona C, donde ya cambia la pendiente. La curva ya empieza a aflojar, o sea, es decir que si bien el aumento de densidad de población me provoca merma significativa, ya las tasas de pérdida son menores que en la parte B. Y existe una zona D, que es la última, que es una zona de estabilidad, en el cual ya por más que aumente el número de individuos de la plaga, ya no me aumenta más la pérdida prácticamente. ¿Por qué? Porque ya la plaga compite consigo misma, o sea, con su propia población, por el alimento. Entonces, por lo tanto, la tasa de mortalidad-natalidad se mantiene más o menos estable en la plaga. Entonces, no hay posibilidad de que exista un aumento significativo de densidad de población porque no hay más nada para comer. Y el cultivo, perdón, y el cultivo llegó a un mínimo de productividad, que es el mínimo que cualquier ser vivo establece para dejar subsistencia. O sea, un cultivo de trigo puede dar 4.000 kilos, pero si yo lo abandono, apenas lo sembré, me va a dar 300 kilos, 200 kilos. ¿Sí? Es como que hay algo, una parte de la productividad que es la subsistencia de la especie. Entonces, en esta parte de la curva ya realmente no hay merma significativa de rendimiento. Eso es el concepto de nivel de daño económico. Ya les digo, es un concepto discutible y bastante subjetivo, ¿sí? Porque cada uno puede indicar qué es significativo o qué no es significativo de acuerdo a su criterio. Si uno mira mucha literatura dice el nivel de daño económico está entre el 10 y el 20% de pérdida. El 10 o el 20% de pérdida es una cantidad muy importante hoy en día como para tomarlo como que eso es nivel de daño económico. O sea, normalmente las pérdidas están en el orden del 2, 3, 5%, lo que soporta uno sin eh, aplicar técnicas de control, o menos. Se está por cortar, voy a cortar por acá, así arranco derecho dentro de 5 minutos por reloj con el concepto de umbral de daño económico. Bueno, les decía, vamos a poner en modo de presentación. Bueno, como les decía, entonces, el nivel de daño económico, si bien es un concepto que se utiliza habitualmente en el manejo de plagas, no deja de tener un rasgo de subjetividad que hace que sea utilizado más que nada para describir el comportamiento de la plaga, o sea, el comportamiento de la productividad, mejor dicho, ante los aumentos de densidad de población de las plagas en los sistemas agropecuarios. Eh, el otro concepto, que sí es un concepto que lo utilizamos normalmente para toma de decisiones, es el concepto de umbral de daño económico. El umbral de daño económico se define como la densidad de población o el nivel de plaga en el cual aplicar una técnica de control se justifica desde el punto de vista económico para obtener la máxima productividad. En otros términos, uno podría decir que el umbral de daño económico es la densidad de población de la plaga en la cual el costo de emplear una técnica de control
es igual a la merma o a la reducción de la productividad que ocasionaría esa plaga si yo no la controlo. Es decir, el punto de equilibrio en definitiva. Entonces, acá nosotros tenemos la ganancia que obtenemos por controlar ante diferentes niveles de plaga, ¿sí? Y un punto en el cual el costo del control se iguala con la pérdida que provoca la plaga. Lo vamos a ver con un ejemplo para que quede un poco más claro, pero como concepto, ¿sí? Si se justifica, cuando se justifica, perdón que estoy admitiendo alguno más, el umbral de daño económico, en definitiva, nos está permitiendo tomar la decisión de cuándo se justifica y cuándo no se justifica manejar o aplicar una técnica de control sobre una determinada plaga. Vamos a ver un ejemplo de umbral de daño económico. Si yo acá tengo, en este gráfico tengo el rendimiento de un cultivo, supongamos que podría ser soja para nuestra zona, ¿sí? Y acá tengo la densidad de la plaga, el número de individuos por unidad de superficie. Si yo no tengo plaga, o sea, no tengo, que yo, supongamos que esto pueda ser chinche de la soja, o chinche verde de la soja, o isoca defoliadora en soja, ¿sí? Que son plagas comunes en los cultivos de soja de nuestra zona, ¿sí? Si yo no tengo individuos, no hay pérdida de rendimiento, entonces obtendría un rendimiento de 2.500 kilos, supongamos para este ejemplo, 2.500 kilos por hectárea en ausencia de la plaga. Si yo tengo 10 individuos, obtengo esto, si tengo 20 individuos, obtengo esto, si tengo 30 individuos, obtengo este rendimiento, o sea, el rendimiento va disminuyendo a medida que va aumentando el número de individuos o la densidad de la plaga que estoy hablando, ¿sí? Si tengo 10 isocas, si tengo 20, si tengo 30, si tengo 40, tengo 50 y sucesivamente, el rendimiento va siendo afectado por la plaga esa. Entonces, si yo tengo, si yo en ausencia de plaga obtendría 2.476 kilos de cultivo de soja, ¿sí? Y con 30 individuos obtengo 2.400 kilos de soja, tengo una pérdida o una disminución de rendimiento de 76 kilos. Esa es la diferencia o el diferencial de rendimiento. El costo de la pérdida va a ser igual a los kilos que pierdo por el precio del cereal. Entonces, qué sé yo, acá pusimos cualquier precio, pero el costo de nuestra pérdida en este caso serían los 76 kilogramos de soja que pierdo por los 480 pesos por tonelada o 0,48 pesos por kilo, ¿sí? Entonces, el costo de la pérdida de dejar 30 individuos por metro cuadrado son 36,48 pesos. O sea, eso es lo que me cuesta dejar la plaga y no controlarla. ¿Cuánto me cuesta cuánto me cuesta el tratamiento? Ahora, yo esto lo tengo que comparar con el precio o cuánto cuesta el tratamiento. Bueno, el costo de un tratamiento, supongamos que voy a hacer un tratamiento con un producto fitosanitario, sería el costo del producto multiplicado por la dosis de ese producto más el costo de la aplicación. Eso es lo que conforma el costo del tratamiento que voy a aplicar. Supongamos que para esta plaga yo voy a utilizar un insecticida que se llama dimetoato, ¿sí? Que para esta plaga se utilizan para el control 700 centímetros cúbicos por hectárea. Entonces, si el insecticida dimetoato cuesta 14 pesos por litro por 0,7 litros por hectárea, el producto me cuesta 9,8 pesos por hectárea, más la aplicación, que la voy a hacer aérea, me cuesta 17 pesos por hectárea, entonces el costo del tratamiento va a ser igual al costo del producto por la dosis, que es esto, 9,8, más el costo de la aplicación, 17, me cuesta 26,8. Si yo este costo del tratamiento lo comparo con el costo de la pérdida, digo 36,8 es lo que me consumiría o lo que me reduciría el rendimiento o la rentabilidad que perdería por dejar la plaga y 26,8 me cuesta el tratamiento. Por lo tanto, controlar la plaga me da una ganancia de 9,68. ¿Se justifica o no se justifica? Sí, estoy por encima del umbral. Estoy por encima del umbral. Es decir, que el costo del tratamiento es más barato que la pérdida que me provocaría la plaga por no controlarla. ¿Está bien?
Eso es un ejemplo. Si yo, en cambio, cuando voy a relevar un lote, me encuentro que de esa misma plaga tengo 60 individuos por metro cuadrado en vez de 30 como tenía en el ejemplo anterior, ¿sí? La pérdida, hago lo mismo, determino los kilos, los kilos que obtendría potencialmente, los kilos que obtengo por tener 60 individuos, por dejar 60 individuos de esa plaga, tengo 276 kilos que estoy perdiendo por dejar la plaga, multiplicado por el precio me da que el costo de la pérdida es 132,48 pesos por hectárea. Si le hago la misma comparación que hice hoy, y el costo de tratamiento son 26,8 pesos por hectárea, la ganancia en este caso, o sea, también me conviene, la ganancia en este caso son 105 pesos por hectárea. Entonces lo que yo estoy haciendo en definitiva es comparando el costo del tratamiento con respecto al costo de la pérdida por no dejar la plaga. Ahora, el umbral de daño económico no es fijo, es variable. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la pizarra de los cereales o de la mayoría de los productos varía todos los días. O sea, todos los días tengo un precio, ¿sí? Si yo supongamos en otro año, en la misma situación, tuviera 30 individuos, ¿sí? Pero el costo del cereal, en lugar de valer 480 pesos por tonelada, como en el ejemplo previo, el precio es de 320 pesos por tonelada o 0,32 por kilo, ¿sí? El costo de dejar la plaga son 24 y el costo de tratamiento son 26. Por lo tanto, controlar, en este caso, en este ejemplo, en este gráfico, controlar es más caro que dejar que la plaga eh, eh, se alimente del cultivo y me provoque la merma. Entonces, en este caso, la pérdida, o sea, en este caso, en vez de tener ganancia, tengo una pérdida de 2 pesos 48. Por lo tanto, si yo tuviera que tomar la decisión, no podría decir, bueno, no me conviene controlar porque no estoy en el umbral, no he llegado al umbral. Es decir, el costo del tratamiento es mayor que la merma que me provoca la plaga por dejarla que afecta al cultivo. Igualmente, esto nosotros lo estamos tomando como un sistema estático y los niveles de plaga a medida que uno va haciendo relevamiento en el cultivo pueden ir aumentando. Entonces puede ser que en un momento yo tome la decisión de no controlar y que a la semana siguiente, cuando voy a hacer un monitoreo, haya aumentado el nivel de plaga y entonces tome la decisión de controlar. Bueno, eso se llama monitoreo. Monitoreo de plagas en los cultivos significa en el tiempo ir viendo la evolución de la plaga, o sea, cómo aumenta o cómo disminuye o cómo evoluciona, si se quiere, la densidad de la plaga en ese cultivo, de manera tal de yo poder tomar decisiones en función de los costos del control o la medida de manejo respecto de las pérdidas que provoca las plagas. Por supuesto, para eso hay que tener los gráficos o las expresiones matemáticas que en muchos casos existen, por supuesto, en la mayoría de las plagas existen las expresiones matemáticas que muestran o nos indican las diferentes densidades que niveles de pérdidas provocan. Bueno, las plagas se clasifican en función de el umbral de daño económico y la posición general de equilibrio. Están clasificadas las plagas. Entonces uno puede hablar de que existen 4 tipos de plagas de acuerdo a su posición general de equilibrio en relación al umbral de daño económico. Vamos a ver cuáles son. Las primeras que vamos a mencionar son las plagas clave. Esto es lo mismo, esto es densidad, número de individuos por unidad de superficie, y esto es tiempo, ¿sí? Y acá está el umbral de daño económico y el nivel de daño económico, el umbral y el nivel de daño económico, o sea, las dos medidas o los dos parámetros que tomamos recién en cuenta. Entonces, a nosotros nos interesa el umbral, ¿sí? Porque es el que nos dice si conviene o no conviene aplicar una técnica de control. Una plagas clave son aquellas especies que se encuentran asociadas siempre a un cultivo. Siempre están con ese cultivo, acompañando ese cultivo. Y que la posición general de equilibrio de la plaga normalmente está por encima del umbral. Entonces yo sé que esta plaga siempre va a tener que ser controlada, porque siempre hay más densidad que la que justifica el control.
Fíjense dónde está el umbral y fíjense dónde está la posición de la plaga. El umbral está en 25 individuos y la densidad normal de la plaga o la densidad promedio de la plaga, o lo que denominamos nosotros hoy posición general de equilibrio, está en 60 individuos. Entonces, por lo tanto, en esta plaga eh, siempre hay que aplicar una técnica de control. Estas plagas es importante conocerlas, en cada zona existen plagas claves. Entonces estas plagas es importante conocerlas porque son plagas en las cuales yo puedo presupuestar cuando hago el margen bruto, yo ya sé que esa plaga va a estar por encima del umbral de daño económico. Entonces la tengo que presupuestar con antelación en el momento que yo hago los márgenes, porque sé que ese gasto lo voy a tener que incurrir. Mientras que otros tipos de plagas pueden aparecer y yo no tener previsto el gasto. Yo en estas plagas tengo que tener previsto el gasto porque sé que en las plagas claves la posición general de equilibrio siempre está justificando el control con respecto al umbral. ¿Mm? O sea, siempre están por encima del umbral. Hay plagas que se pueden comportar en determinadas zonas como claves y en otras zonas no como claves. Supongamos, si yo voy a desarrollar maíz a la zona de a la zona núcleo maicera, a la zona de Río Cuarto, y bueno, el mal de Río Cuarto, que es una enfermedad producida por un virus, es una plaga clave. ¿Por qué? Porque es la zona donde siempre está presente el vector que transmite ese virus. Entonces, en ese caso es una plaga clave. Entonces, cualquiera que vaya a hacer maíz a la zona de Río Cuarto sabe que tiene que presupuestar un control del vector o elegir un híbrido que tenga mejor tolerancia, elegir un híbrido que aunque sea más caro, tenga tolerancia al mal de Río Cuarto, ¿sí? Porque sabe que seguro esa plaga va a estar por encima del umbral. Entonces ya la presupuesta. Si es un híbrido más caro, tendré que usar un híbrido más caro. Si voy a hacer una técnica, si voy a aplicar una técnica de control para el vector, tengo que presupuestar la técnica de control para el vector, etc. Otro tipo de plaga son las plagas potenciales. Bueno, en esta ustedes vean dónde está la posición general de equilibrio y dónde está el umbral. ¿Sí? Las plagas potenciales son aquellas en que normalmente la posición general de equilibrio está por abajo del umbral. Es decir, si yo hago la cuenta, acá no tengo que controlar. ¿Por qué? Porque me cuesta más controlar, ¿sí? El nivel, el umbral, el equilibrio está en 30 individuos, mientras que la posición normal de esa plaga está en 20. Entonces, normalmente yo no voy a tener que controlar esa plaga. Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, normalmente estas plagas se encuentran en esta posición de equilibrio porque tienen sistemas de represión eficientes. Por ejemplo, enemigos naturales. Entonces, esta plaga tiene 20 individuos por metro cuadrado, en este caso por unidad de superficie, como está acá, ¿sí? Porque tiene otro individuo que se está alimentando o que está predando la población o que está provocando que no aumente esa densidad de población. Ahora, si el equilibrio ese natural que existe entre la plaga y su predador y su controlador biológico se rompe, porque la condición climática afecta al individuo que, que parasita o que afecta a la plaga, entonces si esa condición, si se da alguna condición por la cual se rompe el equilibrio entre el represor, ¿sí? O sea, el individuo controlador natural, y la plaga, esa plaga se dispara, es decir, su densidad empieza a aumentar porque pues no tiene quien la controle. Entonces, como no tiene quien la controle, aumenta su densidad, supera el umbral de daño y tengo que aplicar una técnica de control. Plagas ocasionales, el tercer grupo. La plaga ocasional es parecida a la plaga potencial. Normalmente la posición general de equilibrio de la plaga está por debajo del umbral de daño económico. Es decir, si yo le preguntaría, no tengo que controlar. Pero esta posición general de equilibrio está por debajo del umbral de daño económico, regulada por las condiciones, exclusivamente por las condiciones ambientales. Es decir, porque el ambiente es desfavorable para que la población de la plaga aumente. Ahora, si la condición ambiental cambia, es decir, si se dan condiciones predisponentes, esa plaga aumenta su densidad de población y tengo que aplicar una técnica de control para bajarla. Y por ahí en el tiempo,
se puede hacer que tenga que hacer varias técnicas de control, tenga que aplicar varias veces técnicas de control, porque la condición ambiental puede ser favorable al desarrollo de la plaga en una etapa y después pasan 15, 20 días y se vuelve a dar la condición favorable para el desarrollo de la plaga y de vuelta tenga que aplicar técnicas de control. Muchas enfermedades dependen de muchas enfermedades de las plantas dependen de uno de los factores más importantes que limita es la condición ambiental. Cuando el clima favorece el desarrollo de la enfermedad, si tengo un hospedante susceptible, ¿sí? Y el clima favorece al desarrollo de esa enfermedad lo que hace es eclosiona o se desarrolla, aumenta la densidad y tengo que aplicar técnicas de control. Y el último tipo de plaga, de acuerdo a esta clasificación, son las plagas migratorias. Las plagas migratorias son plagas que normalmente no forman parte del agroecosistema, es decir, plagas que no están en ese lugar, pero que tienen una capacidad o tienen una virtud importante. Esas plagas pueden moverse grandes distancias porque tienen sistemas de locomoción muy desarrollados. Es el caso típico de las palomas, las cotorras o las langostas, ¿sí? La paloma o la cotorra no vive dentro del lote de girasol que yo estoy cultivando. La paloma o la cotorra vive en los montes, ¿sí? ¿Qué hace? No vive en el ambiente donde yo desarrollo cultivo de girasol. Lo que va es a alimentarse y para poder irse a alimentar tiene que moverse en determinadas distancias. Entonces, estas plagas cuando ingresan al sistema que yo estoy desarrollando, al sistema agropecuario que estoy desarrollando, normalmente son bastante voraces porque no tienen ningún sistema de control o de represión natural eficiente, ¿sí? Van, comen y se vuelven a su lugar, a su hábitat natural. Entonces, estas plagas son plagas que normalmente provocan daños importantes por no tener esos sistemas de represión, no tener enemigos naturales en el lugar de origen. Otra clasificación de las plagas es la plaga según el agente causal. El agente causal es el agente que causa el daño. Entonces yo ya más o menos lo mencioné hoy, temprano, ¿sí? Puedo dividir las plagas de los sistemas agropecuarios en plagas de origen animal, enfermedades y plagas de origen vegetal. Dentro de las plagas de origen animal del reino animal son los vertebrados superiores. Los roedores, las cotorras, las palomas son vertebrados superiores que pueden afectar a los cultivos. Dentro de las plagas de origen animal tengo los insectos. Ustedes van a tener un capítulo de insectos con la gente de zoología. Los nematodos, los ácaros, los moluscos. Estos son los caracoles, sí, los caracoles, las babosas, ¿sí? Los moluscos. Eh, las plagas pueden ser enfermedades provocadas por hongos, por bacterias, por virus o por otros organismos inferiores. Y las plagas de origen vegetal son las malezas. Así que este tipo de clasificación de las plagas los clasifica por el agente que provoca el daño. Bueno, la cuestión es que nosotros a esta altura ya por lo menos tenemos una idea o sabemos un poco qué es una plaga, sabemos un poco cómo se valora una plaga o cómo se evalúa una plaga, es decir, cuándo voy a aplicar una técnica de control. Y bueno, voy a aplicar una técnica de control cuando se supere el umbral de daño económico. Y el umbral de daño económico va a depender del precio del producto que yo estoy eh, produciendo, del daño que provoca la plaga sobre ese producto y del costo del tratamiento y del costo del cereal o lo que fuere, o cualquier producción que yo tenga, ¿no? Entonces, yo ya sé qué es una plaga, sé cómo se valora, cómo se evalúa una plaga. Y entonces cuando la plaga me provoca un daño económicamente perceptible y que se justifica la aplicación de una técnica de control, yo tengo que hacer control. Control de plaga, ¿qué significa? Son todas aquellas técnicas o decisiones que se desarrollan en definitiva para disminuir la densidad de población de una plaga a un punto tal que no me provoque una merma significativa en la productividad y me provoque un adecuado incremento desde el punto de vista económico. Es decir, yo cuando bajo la densidad de población de la plaga, perdón, voy a volver unas para atrás, cuando yo aplico una técnica de control en esta plaga, lo que estoy haciendo yo no estoy llevándolo a cero a la densidad de población de la plaga,
yo lo que hago es posicionarla por debajo de la posición general de equilibrio, perdón, por debajo del umbral de daño económico. O sea, lo que estoy haciendo es bajando la densidad, aplico una técnica de control bajo la densidad de población a un nivel tal que quede por debajo del umbral de daño económico. De eso trata el control, ¿sí? Hay diferentes tipos de métodos para controlar las plagas: control cultural, control biológico, control químico, control mecánico y lo que denominamos control integrado. Vamos a ver un poquito, desarrollar un poquito cada uno de estos puntos. El control cultural yo lo grafico como esto, ¿sí? Esto es lo que uno tiene tiempo de hacer ahora en tiempo de pandemia, ¿sí? Que está todo el tiempo en la casa. Entonces, uno, en realidad, el control cultural son todas aquellas prácticas que para desarrollar el cultivo yo las desarrollo en forma adecuada, en forma ordenada, tienden a favorecer el desarrollo óptimo del cultivo y desfavorecer el control de las malezas, las plagas, los insectos, los hongos, etcétera, etcétera. Es decir, el control cultural es la organización, la planificación del cultivo y la toma de decisiones previas a aplicar ninguna técnica de control de otro tipo. ¿Qué significa el control cultural? Y el control cultural significa la rotación de cultivos. Si yo no hago rotación de cultivos, normalmente estoy favoreciendo el desarrollo de determinadas plagas. Para cortar el ciclo de las plagas yo tengo que hacer rotación de cultivos. Entonces la rotación de cultivos es una práctica de control cultural. La elección de la fecha de siembra. Yo tengo que elegir la fecha de siembra de acuerdo al ciclo del cultivo. Si yo elijo un trigo de ciclo largo, lo tengo que sembrar, de acuerdo a lo que dice esta tabla, entre el 20 de mayo y el 5 de junio. Si yo elijo un trigo de ciclo largo y lo siembro el, el 30 de junio o el 1 de julio, bueno, lo que estoy haciendo es no favoreciendo el cultivo, porque para eso hubiese elegido un trigo con otro ciclo, intermedio o corto, ¿sí? Es decir, el respeto de la fecha de siembra es una técnica de control cultural. El respeto de la profundidad de siembra, o sea, yo no puedo sembrar a cualquier profundidad, tengo que sembrar una profundidad óptima para cada cultivo, de acuerdo a el tipo de suelo, etcétera, etcétera. La agricultura por ambientes, o sea, ambientar los campos, ¿sí? Saber dónde están los suelos profundos, dónde están los suelos someros, dónde hay tosca, dónde tengo más probabilidad de tener agua, etcétera, etcétera. Todo eso me permite ubicar a los cultivos que tienen menores requerimientos en determinadas zonas y los que tienen mayores requerimientos en otra zona del campo, y no sembrar cualquier cosa en cualquier lado. Todo eso es control cultural. Control cultural, en definitiva, es la rotación de cultivos, la elección del lote, la fecha de siembra adecuada, de acuerdo a la variedad, de acuerdo al cultivar, de acuerdo al híbrido, la elección correcta de la variedad de acuerdo al perfil sanitario, que ahora vamos a ver, la preparación correcta del suelo, la definición de la profundidad, la elección de la calidad y cantidad de semilla, el poder germinativo, el vigor, etcétera. La definición de actividades en otro campo, como por ejemplo, qué sé yo, en un monte frutal, el manejo, actividades de manejo, cuándo hacer las podas, cuándo hacer trasplante, cuándo fertilizar, qué hacer con los desechos de cosecha. Todo eso son prácticas de control cultural. Control cultural tiene que quedar grabado que son las prácticas que normalmente prácticamente no tienen un costo adicional, porque para mí sembrar un cultivo el 20 de mayo o el 30 de junio me va a costar lo mismo, no voy a tener diferencia. Es un tema organizativo, es un tema logístico, ¿sí? Rotar los lotes tampoco tiene un costo adicional normalmente. Sembrar a una profundidad óptima y a una distancia entre hileras óptima tampoco tiene, o sea, el chacarero no me cobra más o menos por sembrarme a 52, a 70, a 35 o a 21. O sea, son decisiones, ¿sí?, que hacen al buen desarrollo del cultivo. Dentro de esto, una especial importancia a la secuencia de cultivos. Como les dije, alternar los cultivos lo que hace es cortar los ciclos de las plagas, permite un aprovechamiento de los nutrientes más eficiente, un aprovechamiento del agua más eficiente, y es parte de las prácticas de control cultural.
Otra práctica de control cultural, como dijimos hoy, es la elección de las variedades, elección de los materiales genéticos. Si yo voy a sembrar trigo, yo el trigo, ¿por qué lo elijo? ¿Y por qué elijo una variedad u otra variedad? Tengo que elegirla por un montón de cosas, por el ciclo, por la fecha que voy a tener disponible el lote, por supuesto, pero además voy a tener que tener en cuenta una cosa que se llama perfil sanitario. El perfil sanitario es esto, me dice para las diferentes enfermedades que atacan al cultivo de trigo, cómo es el comportamiento de esa variedad, moderadamente, si es muy susceptible, si es moderadamente susceptible, si es tolerante, etcétera, etcétera. Si yo sé que la enfermedad está presente en mi zona, tengo que elegir, si que una determinada enfermedad está presente en mi zona, tengo que elegir las variedades que tengan mejor comportamiento, además de elegir el ciclo, tengo que elegir la variedad que tenga mejor comportamiento para esas enfermedades, porque la genética trabaja en eso, trabaja en el mejoramiento para obtener resistencia, entre otras cosas, obtener resistencia o tolerancia a enfermedades. Otro tipo de control, además del control cultural, es el control biológico. El control biológico es el control de el uso de los enemigos naturales de las plagas para el control de las plagas. Es decir, favorecer a los enemigos naturales que controlan naturalmente las plagas. Si el organismo eh, predador de la plaga está presente, hay que tratar de incrementarlo, no de perjudicarlo. O sea que yo tengo que tratar de que estos bichitos que normalmente se alimentan de malezas o estos bichitos que a la vez se alimentan de otros bichos que son, eh, que son plagas de mi cultivo, tratar de que no se mueran, tratar de que esos enemigos naturales estén presentes y que puedan ejercer un control biológico eficiente de la plaga. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos de plagas, de organismos naturales que controlan, que sirven para controlar plagas. El otro tipo de control es el control mecánico. El control mecánico se basa en el uso de implementos. Fundamentalmente estos implementos se usan mucho para el control de malezas, pero también pueden ser utilizados para el control de otras plagas, desde las herramientas más simples hasta las herramientas más complejas, o sea, desde las asadas, desde los rotobactor, desde los arados, los pies de pato, todo este tipo de implementos que se usa habitualmente para el manejo de malezas, que son plagas de la agricultura, ¿sí? Pueden ser utilizados para el manejo de plagas. El control químico, que vamos a hablar un rato largo después, la próxima clase probablemente, pero el control químico es el manejo de plagas a través de productos químicos. En el caso de maleza, a través del uso de herbicidas, en el caso de enfermedades, a través de enfermedades provocadas por patógenos, a través del uso de fungicidas, en el caso del control de insectos, a través de insecticidas, o sea, los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas, los acaricidas, son todos compuestos químicos que sirven para el manejo de plagas. Todo lo que es el control de plagas a la vez se reúne dentro de un concepto que nosotros llamamos control integrado de plagas. Control integrado de plagas es el uso de todos los tipos de control en forma armónica. Es decir, yo no tengo que hacer solamente control cultural o solamente depender del control químico o solamente depender del control mecánico, sino que yo tengo que organizar, planificar los cultivos de manera tal de aplicar, de emplear prácticas de control cultural, si hay enemigos naturales, prácticas de control biológico, protegiendo y cuidando a los organismos que regulan las poblaciones de las plagas naturalmente, aplicar técnicas de control mecánico y aplicar técnicas de control químico. Es decir, que el control integrado de plaga significa eso, es el manejo de las plagas a través de un uso organizado de todos los métodos de control cultural, biológico, químico, y no casarse con uno de estos y no utilizar el resto, ¿sí? O sea que tenemos el manejo integrado de plagas, es el techo, ¿sí? Y las columnas que están acá en esta casita, ¿sí? Estas columnas son los diferentes métodos de control, control cultural, mecánico, físico, legal, genético. Hay algunos que no los mencioné, pero dentro de los más importantes son estos cuatro. Cuando hablamos del control legal, fundamentalmente estamos hablando de respetar las normativas, o sea, las barreras sanitarias. Cuando uno se va
al sur y encuentran los controles fitosanitarios que le revisan el auto, miran a ver si uno no lleva frutas, verduras, vegetales frescos, etcétera, etcétera. Cuando uno llega a un aeropuerto, ¿sí? Y le dicen no se pueden llevar alimentos, no se pueden llevar tal o cual cosa, bueno, esas son las barreras sanitarias. Entonces el respeto de las normas y las reglas que evitan el ingreso de plagas a los países donde no existen. El control genético a través del mejoramiento vegetal, recién lo vimos, elegir variedades que tengan em, mejor comportamiento para determinadas plagas que yo sé que están en mi zona, y el uso de la ingeniería genética, o sea, los materiales transgénicos, hoy en día el mejoramiento vegetal y la transgenia, o sea, el uso de materiales transgénicos para controlar las plagas. En el caso de individuos transgénicos, nosotros tenemos varios eventos que están aprobados en nuestro país. Uno de los más comunes para el control de plagas es un gen que se incorporó a plantas de maíz, a plantas de soja, a plantas de algodón, que se llama BT, ¿sí? Que es una proteína que cuando algunos insectos que son sensibles se comen el follaje de esa planta, normalmente esa proteína lo que hace es matar el insecto. Entonces, bueno, eso fue incorporado genéticamente a través de la transgenia. La semilla transgénica, como dijimos, hoy en día está bastante desarrollada. Muchas de las empresas multinacionales que están en el mercado desarrollan cultivos transgénicos para protección vegetal. El gen de Roundup Ready o la soja resistente al glifosato, el gen de BT, son los más comunes que tenemos nosotros en nuestro país. Bueno, entonces en definitiva el control de plagas implica disminuir la densidad de población a un nivel tal que no provoque mermas en la productividad. O sea, yo lo que voy a hacer a través de la técnica de control, cualquiera fuere, es bajar la densidad de población por debajo del umbral de daño económico y del nivel de daño económico, por supuesto. Muchas veces, como les decía hoy, la técnica de control con una sola técnica de control no alcanza, sino que a lo largo del ciclo de cultivo tengo que aplicar varias veces la técnica de control. A veces las técnicas de control tienen una durabilidad o una duración limitada, que eso lo llamamos residualidad. Cuando uno aplica un producto químico que dura 30 días, o sea, durante 30 días no deja que la plaga vuelva a, a desarrollarse, eso es la residualidad del producto. Y después a los 30 días, si se dan las condiciones favorables, esa plaga puede volver a aumentar y tendré que volver a aplicar una técnica de control. Hay cosas básicas para poder aplicar un método de control. Tenemos que conocer cosas de la plaga y cosas del cultivo. De la plaga, lo primero que hay que saber es qué es. La identificación de la plaga, conocer el ciclo de vida, la forma de propagación y reproducción, los síntomas, o sea, cómo veo la manifestación de esa plaga en el cultivo, cuáles son las condiciones predisponentes, cuáles son los enemigos naturales que afectan a esa plaga y que pueden regular la población. Del cultivo tengo que conocer la sensibilidad del mismo a la plaga, o sea, no todos los cultivos son igualmente sensibles a las mismas plagas. Entonces, y un mismo cultivo no es igualmente sensible en un estado fenológico que en otro estado fenológico. Entonces, yo tengo que saber en qué estado fenológico está el cultivo y qué incidencia puede tener esa plaga en ese cultivo en ese estado fenológico. Cuáles son los parámetros de crecimiento, de rendimiento que puede ser afectado si la plaga no es controlada, etc. Todo eso me va a permitir encarar racionalmente un método de control. Quedan 3 minutos y vamos a entrar al último bloque. Se va a cortar, capaz que tarde un poquito más de 5 minutos en volverme a reconectar porque yo no me había dado cuenta que cuando termina, como la estoy grabando la clase para que les quede a ustedes, tiene que grabar y entonces eso demora un tiempo y en el primer corte demoró un poco más que el tiempo que yo había establecido como intervalo. Así que vamos a tomar 8 o 9 minutos para poder regresar al aula de manera tal que yo me dé tiempo a grabar la presentación, porque eso tarda porque lo hace el sistema automáticamente. Bueno, cuando se corte, vamos a seguir con el término plaguicida, o sea, lo que nosotros llamamos productos fitosanitarios. El 70% del manejo de plagas, el 70% del manejo de plagas se hace a través de productos fitosanitarios, o lo que antes llamábamos plaguicida. Un plaguicida en un término amplio significa algo que sirve para, una sustancia que sirve para combatir o manejar plagas de los cultivos, del ganado, del hombre o del medio ambiente. O sea, el término plaguicida es un término muy amplio.
El término producto fitosanitario ya es un término más acotado. Productos fitosanitarios son aquellas sustancias que se utilizan específicamente para manejar las plagas de los cultivos, ¿sí? Ahí no estamos hablando ni del hombre ni del medio ambiente. Los sinónimos de productos fitosanitarios son defensivos agrícolas, agroquímicos, plaguicidas agrícolas y la percepción que tiene la gente que son remedios o venenos. O sea, cuando uno dice voy a aplicar un producto fitosanitario, le va a echar veneno. Entonces, estos términos, por supuesto, están descartados de nuestro lenguaje, pero la verdad es que la gente lo ve o lo entiende de esa forma. Eh, Dentro de los plaguicidas hay productos, además de productos fitosanitarios, hay productos domisanitarios. Los domisanitarios son los que se usan para manejar las plagas del ambiente urbano. Cuando uno ve que están haciendo ahora las campañas contra el mosquito del dengue en todas las municipalidades, en la mayoría de las municipalidades, y están usando productos domisanitarios. Son los mismos que los fitosanitarios, pero únicamente que algunos productos que tienen menor toxicidad para animales de sangre caliente, que se utilizan para manejar las plagas urbanas. Los productos veterinarios tienen mucha relación con los productos fitosanitarios. Muchos productos de uso veterinario son las mismas sustancias que se utilizan para controlar las plagas de los cultivos. Y lo que es más notable, como para tener en cuenta la dimensión que tenemos, muchos fármacos, remedios o medicamentos son las mismas drogas, son los mismos activos, los mismos productos químicos que se utilizan para manejar las plagas de los cultivos. Entonces, quiero decir que la industria de la farmacia, la industria de los veterinarios, la industria de los domisanitarios está muy ligada a la de los agroquímicos o productos fitosanitarios, como nosotros le llamamos. Les decía recién, les decía recién que en realidad la industria de los productos fitosanitarios está vinculada a la industria farmacéutica, a la industria de productos veterinarios, o sea, en realidad las empresas, estos son los 4, 5, 6 principales laboratorios que desarrollan investigación y desarrollo en productos fitosanitarios, Bayer, Monsanto, Dow DuPont, que hoy se llama Corteva, Syngenta, que en realidad es Chemchina, y BASF son los 5 o 4 principales laboratorios que desarrollan los productos fitosanitarios. Normalmente son químicas, esas químicas algunas están dedicadas a agro y farma, otras están dedicadas a plásticos y agro, otras están dedicadas a pinturas, etcétera. O sea, digo, cada una de estos laboratorios desarrolla productos químicos y tienen una división, por ahí una división humanos y una división veterinaria y una división agrícola, y muchos de los productos que se utilizan están muy vinculados entre sí. Por eso digo que por ahí hay mucho mito alrededor de los productos fitosanitarios eh, que a nosotros nos gusta comentar, por lo menos. Cuando uno va en una farmacia, adquiere cualquier medicamento, ¿sí? Ese medicamento tiene lo que se llama un prospecto, ¿sí? En el cual en el prospecto nos va a decir la concentración a la cual viene el medicamento, por ejemplo, Ibupirac 600, Ibupirac 800, Ibupirac 1 miligramo puede ser. Nos va a decir la fórmula, o sea, qué es lo que contiene ese producto, nos da las indicaciones, para qué sirve, nos da cómo se toma, ¿sí? Nos da las precauciones, advertencias, o sea, las cosas que hay que tener en cuenta, las contraindicaciones, o sea, cuándo no usarlo, etcétera, etcétera. Bueno, los productos fitosanitarios tienen una estructura de marbete o de prospecto muy similar a la de los medicamentos también. Perdón que tengo que admitir algunos que están quedados fuera. Eh, Perdón que estoy esperando que terminen de entrar. Como les decía, como les decía, eh, la industria de productos fitosanitarios, la industria de productos fitosanitarios como la industria farmacéutica y veterinaria tiene mucho que ver. El prospecto de un producto, un medicamento que habitualmente nosotros adquirimos en una farmacia, es muy similar o tiene una estructura muy similar a la que vamos a ver, a la estructura que tienen los productos fitosanitarios. Es decir, que dentro de
el prospecto de un producto fitosanitario, que en realidad el prospecto de un producto fitosanitario se llama marbete, dentro del marbete, la etiqueta, me trae todas estas, por ley, me trae todas estas mismas o muchas de estas eh, indicaciones, ¿sí? Cómo se usa, para qué está contraindicado, para qué está registrado, para qué está autorizado, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, muchas de las drogas que se usan o muchos de los activos que se utilizan para el manejo de plagas en los animales o incluso en los humanos son las mismas drogas o los mismos activos que se utilizan para el control de plagas en los vegetales, ¿sí? En este caso, cuando uno habla de las famosas pipetas que se usan para pulgas, garrapata, etcétera, etcétera, para todo lo que son parásitos externos en los animales, uno le pone la pipeta a los animales domésticos y andan por la casa. Es una droga que se llama fipronil. Esa droga es la misma que se usa, fipronil, es la misma droga que se usa para el control en soja, para el control de hormigas, para el control de bolitas, para el control de picudo, para el control de grillos, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que muchas plagas, muchos productos fitosanitarios tienen una vinculación estrecha con la industria veterinaria y también eh, con la industria médica o farmacéutica. Fíjense, la mayoría de los piojicidas que se utilizan, ¿sí?, para la pediculosis están formulados a base de permetrina. Permetrina es un piretroide que se utiliza en el RAI y que se utiliza en muchos de los productos mata cucarachas y que se utiliza en la industria química para el control de gusanos en la pera, en la manzana, el tomate, en soja, girasol, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que no hay productos fitosanitarios buenos o malos, lo que hay es malos o buenos usos de productos fitosanitarios, ¿sí? Porque muchas veces las mismas drogas o los mismos activos, ¿sí? O sea, bueno, es buena la droga para matarle las pulgas al perro, pero es mala para aplicarla a una planta. Entonces, digo que hay mucho mito en eso. Digo, el RAI del hogar lo usa todo el mundo dentro de ambientes cerrados y es la misma droga que se utiliza para el control de plagas en muchos sistemas agrícolas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que, cuando uno habla, por lo menos para que cuando uno hable o cuando uno escucha a la gente que hace comentarios sobre el producto fitosanitario, uno tenga el criterio suficiente como para saber qué es lo que es mito y qué es lo que es verdad en la industria. Eh, Otra cosa bastante notoria, bastante llamativa, perdón que tengo aquí para entrar, no. Otra cosa bastante eh, llamativa es el tema de la toxicidad. O sea, muchos productos fitosanitarios son bastante menos tóxicos que los productos de limpieza, son bastante menos tóxicos que los medicamentos. O sea que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Yo para poner algún ejemplo, algún ejemplo de toxicidad, el glifosato tiene una dosis letal media de 4.000, quiere decir que yo para provocar, o sea, cuanto más alta es la dosis letal media, más baja la toxicidad, ¿no? Entonces el glifosato tiene una dosis letal media de 4.000, el malatión, que es otro agroquímico, tiene una dosis letal media de 2.000, ¿sí? El ácido clorhídrico tiene una dosis media de 2.000, el ibuprofeno tiene una dosis media de 600. O sea, esto es qué uso tiene el producto, ¿sí? Acá están los usos, acá está la droga y acá está la DL50. La DL50 la vamos a ver nosotros un poquito más adelante, o sea que después cuando vean ustedes este cuadro lo van a entender mejor, pero como concepto les digo ahora que cuanto más baja la DL50 más tóxico es el producto. O sea, quiere decir que el ibuprofeno, la cafeína y la aspirina son más tóxicas que el ibuprofeno más tóxico que la sal cloruro de sodio, y más tóxico que el glifosato y que el malatión, que son fitosanitarios. O sea que en definitiva hay muchos productos que habitualmente se utilizan en la vida diaria, en nuestro uso habitual, ¿sí?, que tienen una toxicidad mucho más alta que muchos de los productos fitosanitarios que utilizamos en el campo. Bueno, esto más de lo mismo. Bueno, los productos fitosanitarios eh, son compuestos de origen químico, o sea, son moléculas químicas. Esas moléculas químicas tienen actividad biológica, y eso se llama la molécula química que tiene actividad biológica, es decir, la que mata la plaga, se llama
ingrediente activo o producto activo o droga, ¿sí? O sea que hay un compuesto que forma parte, que es el activo, en lo que nosotros decimos es el activo, es el que mata la plaga. Pero normalmente ese activo, ese producto químico que sintetizó la industria, no, tal cual como está sintetizado, no es apto para ser aplicado. Entonces, para ser aplicado nosotros necesitamos formularlo, es decir, armar una fórmula, prepararlo, ¿sí? Entonces, estos productos fitosanitarios no se aplican en forma pura, sino que se venden formulados de una manera específica de acuerdo al uso y de acuerdo a la forma de aplicación que se va a usar. ¿Cómo se aplican? Y el 90% del producto fitosanitario se aplican a través de una técnica que se llama la aspersión o pulverización. La aspersión o pulverización, ¿en qué consiste? En dividir una masa líquida en finas gotitas. O sea, ustedes imagínense un rociador tipo bomberito loco, ¿no? Un rociador de lo que uno usa para la ropa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Ahí tiene un agujerito por donde sale el líquido y uno con la manijita, con el gatillo, lo que va haciendo le va dando presión. Entonces, un líquido a presión pasa por un orificio muy pequeño y de esa forma se produce una atomización. Estos son los picos con los cuales normalmente se aplica un producto fitosanitario, ¿sí? Y esta es la llovizna o la aspersión, en realidad, la llovizna es o sea, no es un término técnico, pero la aspersión que provocan esas unidades que se llaman pastillas, provocan una aspersión sobre las plantas, es decir, un goteo. Esas gotas tienen que ser de un determinado tamaño y tienen que ser lo más parejas posibles entre sí para que queden retenidas sobre el follaje y que puedan controlar la plaga para la cual están destinadas. Bueno, se pueden aplicar con una máquina autopropulsada como esta, con una mochila de aspersión, con un avión, ¿sí? Diferentes formas de aplicar, diferentes formas en las cuales se puede aplicar ese producto que en realidad está atomizado. La atomización entonces significa dividir la vena líquida o el líquido en pequeñas gotas. Eso va a estar dado por una pastilla y por la presión que yo le ejerza a ese líquido. Eso va a dividir el líquido en pequeñas gotas. Esas gotas van a realizar una trayectoria desde la punta del pico hasta el objetivo. El objetivo puede ser la planta, puede ser el insecto. Entonces, esta gota tiene que llegar desde acá, tiene que ir hasta el objetivo. Y durante todo ese recorrido, por supuesto, está expuesta a los factores ambientales. Si hace calor, si hay alta temperatura, baja humedad relativa, muchas de esas gotas lo que pueden hacer es volarse. O si hay viento, volarse, correrse a otro lado, ¿sí? O evaporarse. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es que la mayor cantidad de gotas de las que salen del pico aspersor lleguen al objetivo. Para eso, por supuesto, las gotas, como les dije, tienen que tener un tamaño normalmente de 150 micrones o mayores, ya que las gotas muy chicas, de 50 a 150 micrones, normalmente son susceptibles de no llegar al objetivo porque se pueden o volatilizar, es decir, pasar a fase gaseosa, ¿sí? Evaporarse en el camino, o esas gotas ante una pequeña brisa pueden correrse e ir a parar a zonas no deseadas, ¿sí? Al lote de al lado, a un camino, a otro cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando realizamos la aplicación de un producto fitosanitario lo que necesitamos es llegar al objetivo. ¿Sí? Si el objetivo es una isoca, como en este caso, una isoca que está defoliadora, que está comiendo hojas de soja, no tenemos que llegar a la isoca. No tenemos que aplicar el producto en cualquier lado. Entonces, estar en el blanco. Porque tenemos un factor muy importante que no lo podemos, o que es difícil de manejar, que es la deriva por viento y la deriva por humedad y temperatura, o lo que se llama deriva por volatilización, o lo que se llama termoderiva, ¿sí? Ya que la gota se evapora antes de llegar al objetivo, o sea, sale con este tamaño y cuando llega al objetivo llega con este tamaño. Por lo tanto, todo lo que resta de este tamaño a este tamaño, todo lo que se perdió de producto, de agua y de producto. El agua es el vehículo y el producto es el activo que nosotros tenemos que vamos a utilizar para matar la plaga. Por supuesto, para realizar cualquier aplicación uno tiene que tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas, o sea, la seguridad de las personas que trabajan. La persona tiene que trabajar con el implemento adecuado, ¿sí? Tenemos que tener seguridad para el medio ambiente, o sea, no contaminar los recursos que tenemos, ni el agua ni el suelo, ¿sí? No
afectar el bienestar animal, o sea, el cuidado de los animales domésticos, los animales silvestres, y además el producto químico que se utiliza tiene que tener inocuidad alimentaria, es decir, producir alimentos, pero que esos alimentos sean sanos, que no estén contaminados, que tengan calidad, que tengan se mejore la nutrición y la alimentación. Vamos a dejar por acá la clase que viene. No sé si a la mañana o a la tarde, después les voy a poner por mail bien cómo es el cronograma para la clase que viene, pero bueno, a la mañana o a la tarde probablemente dé yo, y en el tiempo que no dé yo va a dar seguramente o la profesora de fitopatología o la de zoología, la parte de ella. La clase que viene nosotros vamos a entrar al tema de formulaciones. Quiero introducir esto para dejar, pero lo que quiero decir es que, como yo les dije, el producto activo, o sea, el activo, el producto que tiene eficacia biológica, el plaguicida propiamente dicho, el producto fitosanitario que desarrolla la industria química, no se puede aplicar tal cual como se sintetiza, sino que tiene que formularse. Formular significa que yo lo voy a adecuar a la condición de aplicación y a la forma de aplicación y a la plaga que quiero controlar. Esto, por eso digo, esto tiene mucha vinculación con la industria de la medicina, por ejemplo. Si yo tengo que dar un mismo antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, un antibiótico o amoxicilina, ¿sí? Yo lo tengo que administrar a un adulto o a un bebé o a un o a un o a alguien que tenga algún problema, no voy a utilizar la misma formulación. A un bebé yo no le puedo dar una cápsula o una pastilla de amoxicilina, ¿sí? Porque no va a ser imposible que la trague. Entonces tengo que elaborar a base de la amoxicilina un jarabe, algo que sea fácil de tomar para un organismo que es un bebé. Bueno, el jarabe es una formulación de un medicamento, ¿sí? Y las pastillas o las píldoras es otra formulación por ahí con la misma droga activa. Es decir, que nosotros formulamos los productos fitosanitarios, este ejemplo que les pongo para que ustedes se den cuenta, nosotros formulamos un producto fitosanitario, por ahí hay varios formulados con una misma droga, con un mismo activo, ¿sí? Para diferentes usos. De acuerdo al uso, yo voy a formular el producto fitosanitario que me convenga. Entonces algún producto fitosanitario lo voy a formular sólido, otro lo voy a formular líquido, otro lo voy a formular de otras formas, distintas a sólidas o líquidas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo yo vaya a aplicarlo, ¿sí? Voy a tener una formulación que probablemente muchas de ellas puedan corresponder al mismo activo. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Eh, Ahora quisiera saber si hay alguna pregunta para que yo voy a sacar la modo presentación. Si hay alguna pregunta por parte de ustedes, se habilitan el micrófono, me preguntan, no hay ningún problema. Eh, los escucho si es que necesitamos hacer alguna pregunta. Si no, vamos a cortar acá, voy a grabar y vamos a dejar para el miércoles que viene. Puede ser por chat o pueden habilitar el micrófono como ustedes quieran. Bueno, ustedes miren el PowerPoint tranquilos. La dirección, tienen mi dirección de mail porque yo ya les he mandado varias notificaciones. Así que de última, si cuando miran el PowerPoint quieren hacer alguna pregunta, me la hacen. Lo que no me pregunten es dónde van a ir a parar estas grabaciones porque todavía no lo puedo saber. Yo se las voy a pasar a la gente de informática de la facultad, que es la que nos está asistiendo en las clases virtuales estas. Se lo voy a pasar a la gente de informática. Ellos me van a decir dónde lo van a poner esto, en qué lugar, si lo suben a un canal de YouTube, si lo colocan en las notas complementarias, en los archivos de cátedra, o de qué forma, pero bueno, ustedes van a tener acceso a la grabación de esta clase. Les agradezco a todos por estar ahí y cuídense, nos estamos viendo el miércoles que viene probablemente.